Cuando trabajamos con sistemas biestables, nuestro sistema tiene la capacidad de hacer un switch entre ambos estados y mantenerse por periodos de tiempo extensos en cualquiera de los dos estados, aun con la ausencia de estímulos externos. En sistemas biológicos, a nivel celular, frecuentemente encontramos que estos cambios de estado son afectados por múltiples interacciones moleculares, en donde los gradientes de concentración de una especie inducen cambios en otras especies. Podemos asumir que cuando tenemos muchas moléculas, el comportamiento de una sola es menos significativo para el sistema completo, por lo que podemos usar como aproximación el comportamiento medio de los parámetros que describe nuestro sistema. Si, por ejemplo, queremos describir matemáticamente cómo se forman complejos proteicos o complejos proteína-nucleótido, al ver el comportamiento de una sola molécula, veremos que fluctúa en el tiempo en condiciones constantes, mientras que al ver el comportamiento promedio de toda la población de moléculas, podemos ver el comportamiento global que será constante en condiciones constantes, ya que asumimos que cada molécula es influenciada por el comportamiento promedio de las otras moléculas con las que interactúa. Esto implica una reducción de dimensionalidad al describir matemáticamente nuestro modelo. A esto le llamamos mean field limit, que es una diferencial parcial donde el tiempo de evolución de la concentración promedio es descrito por el cambio de la concentración sobre el tiempo, que es proporcional a la diferencia entre la tasa de síntesis y la tasa de degradación de una molécula. También puede incluir términos que describen la interacción entre diferentes tipos de moléculas. Mean field limit asume que la distribución de probabilidad con la que se forman los complejos se puede aproximar a una distribución continua, permitiéndonos describir el comportamiento del sistema usando un set de parámetros promedio, como puede ser la concentración, la tasa de degradación o la tasa de síntesis. En algunos casos, el modelo generado tendrá muchos parámetros con unidades de medida diferentes, lo cual dificulta identificar cómo cambios en un parámetro modificarán el comportamiento del sistema completo. Para poder comparar estos efectos relativos de diferentes interacciones en el sistema, podemos escalar los parámetros en el modelo para que sean dimensionless. Esto significa normalizar el sistema para que las magnitudes de los parámetros no dependan de sus unidades de medida originales. Y se puede lograr al dividir el parámetro por un factor de escala adecuado, el cual se elige dependiendo de la pregunta que se desee contestar con un sistema en particular. Supongamos que estamos interesados en modelar la red de reacciones de una especie. Si el rango de concentración de esa especie varía ampliamente o es desconocida, podemos hacer que la concentración sea dimensionless, para simplificar la ecuación y que siga explicando el comportamiento para un rango amplio de concentraciones. Consideremos un sistema como este, donde A y B son reactantes que forman un complejo AB, con tasa de formación K1 y de disociación K-1. Primero, identificamos la variable de interés en la red de interacciones moleculares. En este caso, nos interesa la concentración de las especies. Entonces, podemos usar estas ecuaciones para describir el sistema de acuerdo al consumo y síntesis de especies. Luego, debemos establecer las unidades de medida para cada variable identificada. Aquí asumimos moles sobre litro para la concentración de cada especie. Ahora seleccionamos una variable de referencia que tenga una magnitud representativa. Esta la usaremos como escala para hacer dimensionless todas las variables en el sistema que correspondan al mismo parámetro. En este caso, introducimos un factor de escala que representa alguna concentración característica de una de las especies, como podría ser la concentración inicial. En este caso, utilizaremos A0. Luego dividimos cada variable por su respectiva unidad de medida y por la unidad de medida de la variable de referencia elevada a una potencia adecuada, de modo que las unidades se cancelen y se obtengan variables dimensionless. Al dividir cada concentración por la concentración de referencia, podemos definir concentraciones dimensionless en el sistema. Luego se reescriben las ecuaciones diferenciales utilizando las variables dimensionless. Ahora podemos resolver estas ecuaciones y obtener el tiempo de evolución del sistema para un rango amplio de valores, o en otras palabras, el cambio en el estado del sistema en el tiempo.